Argoscursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos. SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDRLDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argoscursa Radio presenta Conciencia Fiscal, un espacio para el análisis y la reflexión, conducido por el licenciado Franklin Ruiz. ¡Comenzamos! Hola, gracias por volvernos a sintonizar un martes más en su programa Conciencia Fiscal. Recuerden que estamos todos los martes de 9 a 10 de la mañana con entrevistas a invitados nacionales e internacionales con nuevas sorpresas. Les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Franklin Ruiz, en Twitter con xruiz_frank. Hoy, como todos los martes, les tengo una sorpresa. Hoy tengo un invitado amigo mío de Brasil, que va a hablar del tema de la investigación criminal en Brasil y sobre todo, también es muy importante mencionar, hacer hincapié un poco de los proyectos que traemos y también les recordamos que hay un curso internacional que está avalado por la Universidad de Granada, España, del 27 al 31 de julio. Son 30 horas totalmente virtuales y que se pueden contactar conmigo para que se puedan inscribir o al teléfono de mi amigo Israel Jiménez para este curso. Les comento, les voy a dar la bienvenida a mi amigo Fabio Rus Borges, que es licenciado en Derecho por la Universidad Fundación Educacional de Barretos de Sao Paulo, Brasil. Actualmente es oficial de la policía que fue aprobado en el concurso de delegaciones de notas, registros y servicios notariales. Aprobación en el concurso, analista procesal del Ministerio Público, aprobado en el concurso para profesor titular del Centro de Sao Paulo de Sousa, en la ciudad de Barretos. Abogado en el área de Derecho Penal del Estado de Sao Paulo y fue profesor en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Fundación Educacional Barretos. Profesor de Derecho Constitucional para cursos preparatorios para las carreras de policías y curso de extensión de Derecho Social y posgrado en Criminología y Seguridad Pública por la Facultad de Anhanguera, y máster en Derecho en el área de concentración y teoría del Derecho y del Estado en el programa de estudios jurídicos del Centro Universitario Eurípides de Marilia y autor del libro de Derecho Constitucional, concursos policiales y coautor en el trabajo de Nuevos Derechos, Nuevos Riesgos, Control Social. Editor Boreal y coautor del trabajo Humanización y Ejecución Penal, Drama en la Afectividad del Derecho Penal, editor Instituto Memoria y coautor también del libro de Constitucionalismo y Democracia, el Estado de Derecho y sobre todo la editorial Pro Girus, y sobre todo el trabajo de delegado policial en prisión, en flagrancia de delito y medidas precaucionales alternativas. Y los pueden encontrar también por su Instagram a través de Fabio Rus. Y te doy la bienvenida, mi querido Fabio Rus, para que nos hables de este tema tan interesante de la investigación criminal en Brasil. Muy bien, amigo, con mucho gusto. Voy a hablar para nuestros amigos mexicanos y vamos a hablar un poquito cómo está la investigación en Brasil y lo que tenemos de bueno
lo que tenemos de no tan bueno en Brasil y todo lo que puede ser de interés de nuestros amigos en México. Mucho gusto, amigo. Sí, gracias, mi querido amigo. Ya habíamos postergado mucho tu participación. Les recuerdo aquí a los amigos que siempre nos sintonizan y nos escuchan todos los martes, que tú eres especialista en esta materia, en la investigación criminal, ya que actualmente te dedicas a la investigación, ¿no? Y es muy importante todo este tema de la investigación criminal, porque también recordemos que tenemos toda esa tendencia de Latinoamérica, sobre todo el proceso penal acusatorio, ¿no? Y es muy importante que nos hagas mención, ¿cuál es la formación que tiene un policía en Brasil? Está bien. Para empezar, en Brasil, nosotros tenemos dos policías. Una policía que hace trabajo de prevención, para que no se pueda tener crímenes. ¿Está bien? Tenemos una otra policía que está muy más imbricada con la investigación. Después que ha pasado el crímenes, la policía de investigaciones pasa a actuar para tener las consecuencias de la autoría, la pena y toda la persecución criminal para que para que la persona que ha cometido el crimen tenga las consecuencias penales. En Brasil, ahora nosotros trabajamos en la investigación. La policía de investigación en Brasil, nosotros también tenemos dos policías solamente de investigación. Una policía que llamamos de federal, para los casos que tienen más una repercusión a la Unión, pero a otros en lo federalismo. Y una otra policía que llamamos para más casos de provincias, que llamamos de policía civil, o la policía de investigación, o la policía judiciaria. Entonces, nosotros hacemos todo el trabajo de investigación. Creo que no es como en México, donde la fiscalía hace la investigación. En Brasil, la policía tiene la atribución de hacer toda la investigación. Después de hecha la investigación en un cuaderno de investigaciones, todo lo que se pasa, todas las diligencias realizadas con el apuntamiento de la autoría, tenemos sí que llevar a la fiscalía, que en Brasil llamamos Ministerio Público, para que pueda pensar, para que se pueda comenzar el proceso penal. Entonces, en Brasil tenemos dos policías. Una policía que llamamos de ostensiva y otra policía que llamamos de represiva, que tiene contrato mejor hacer con crimen y apuntar las personas que han practicado el crimen, o sea, los actores. ¿Cacha? Exacto, eso es muy bueno lo que acabas de mencionar, mi querido Fabio, pero también me gustaría que nos hicieras, antes de entrar ya al origen de cómo se dirige también la investigación criminal en Brasil, también me gustaría que nos explicaras un poco la diferencia entre ambas policías que acabas de explicar. Está bien. La policía de investigación, la policía de que yo trabajo, como el jefe de la policía, no tenemos la atribución de apuntar autoría del delito. ¿Está bien? Y otras atribuciones que son constitucionalmente represada, apuntada para la policía de investigación, que es dirigida por el jefe de la policía, que llamamos en Brasil de delegado de policía. El delegado o el jefe de la policía tiene sus agentes que hacen las investigaciones, que hace infiltración, que hace la interceptación, que hace todo el trabajo para que se pueda apuntar la autoría delictiva y también lo que llamamos de la materialidad del crimen,
ejemplo, la materialidad en un crimen de asesinato, que en Brasil llamamos de homicidio, la materialidad está muy bien calcada con el cuerpo de la víctima. Y también, de otro punto, la otra policía hace un trabajo uniformizado, un trabajo preventivo, para que las personas que puedan mirar a esa policía no puedan cometer los crímenes. Como los carabineros, la policía militar. En Brasil llamamos la policía militar, una policía ostensiva. En Chile, los carabineros, los cops, en Estados Unidos. En Brasil tenemos dos policías. Nosotros trabajamos con más la parte de investigación, que llamamos policía judiciaria. ¿Por qué policía judiciaria en Brasil? Porque históricamente, en un pasado muy remoto, la policía estaba umbilicada, estaba en mismo seguimiento del poder judiciario. Después te ha segmentado y la policía judiciaria ha tenido otros jefes, otros principios y otra forma de agir. Pero todo lo que tienes hecho, conquistado por la investigación, tienes que pasar por poder judiciario. Entonces, la policía es muy distinta en Brasil. Pero tenemos la policía militarizada, o que es muy a contragusto de algunas personas. Excelente, mi querido Fabio, y sobre todo, esos son los puntos medulares que se deben de tomar en cuenta porque cada país tiene sus tintes y sobre todo también, como tú mencionas, es distinguir las funciones de cada una de las policías que dentro de este sistema, ¿no? Ahora también me gustaría que te dedicas también a escribir parte de artículos y libros. Me gustaría que nos explicaras un poco más cómo se dirige o quién dirige la investigación criminal en Brasil. Está bien. En Brasil, en la regla, quien dirige la investigación criminal en Brasil es el jefe de la policía, que llamamos delegado de policía. Pero hay algunas excepciones donde la fiscalía puede hacer una investigación. Hay otras excepciones que están previsto en la ley mayor, en la Constitución, que tenemos otros modos de se investigar, como la fiscalía, como el propio poder judiciario, en algunas situaciones muy extremas, muy específicas, pero en casi que todas las investigaciones es por la policía judiciaria, que tienes un comando, el comando de jefe de la policía, que llamamos delegado de policía, que tienes una buena y muy grande atribución, que es el comando de todas las investigaciones. Pero el delegado de policía también tienes otras funciones, como hacer el arresto de actos en flagrante, que llamamos en Brasil de flagrante delito, cuando la persona está cometiendo el crimen y es flagrado por otro. Entonces, esta persona es llevada hasta la presencia de la autoridad policial, o sea, los delegados de policía, que puede sí arrestar la persona o no, decir no es flagrante, no es arresto de acto, la persona ya pueda irte libremente. Entonces, en Brasil llamamos al delegado como lo primer garantidor de los derechos. Es la primera persona jurídica que va a debruçar sobre el caso y decir si le parece un crimen o no es crimen. Excelente. Ahora que mencionas respecto a las cuestiones de quién es el encargado de
o quién es el jefe de la policía. Me gustaría que nos explicaras un poco más también respecto a ese jefe de policía, con lo que ustedes cuentan, qué funciones realiza esta persona. Pero la llamada no está muy buena. ¿Puedes repetir? Te comento que tú hiciste mención respecto al jefe de policía. Me gustaría que nos mencionaras un poco más respecto a las funciones de esa persona. Está bien, claro, por supuesto. Esta persona tienes que tener conocimiento jurídico, tienes que tener un bacharelado en Derecho, tienes que hacer muchas pruebas que llamamos como exámenes de pruebas, los exámenes de títulos, para que pueda recibir del Estado todos los poderes, para que pueda agir en nombre del Estado, con muchos poderes de investigación. Puede hacer muchas cosas en Brasil, como llamamos de busca pessoal. Una persona está en la calle caminando, se for sospecha, lo delegado, la autoridad de policía puede bajar a la persona y hacer todo lo que pasa para tener la posibilidad de tener algo criminoso, los instrumentos de crimen o narcóticos, sea o que for. Essa persona que llamamos de delegado en Brasil, tienes también el poder de representar por las cautelares. O sea, el delegado puede representar al juez para que juzgue si es la necesidad de una prisión cautelar, una detención preventiva de la persona que ha cometido un crimen, sea por los diversos motivos, sea por estar destruyendo las pruebas, sea por estar amenazando, una amenaza, por estar los testigos, o por muchos casos que no se puede andar bien el proceso. Esta persona puede ser, sí, objeto de una prisión preventiva. Y todo eso con la representación del delegado al juez. Lo delegado también puede hacer las representaciones acerca de interceptación de datos de móviles, la interceptación de llamadas, interceptación de datos de internet, datos móviles, todos los tipos de datos. Puede hacer la infiltración personal, o sea, determinas que una persona agregue-se a organización criminosa para que pueda tener más pruebas acerca de los participantes, acerca de la destinación de la droga o de las armas, o sea, o tipo que for de esta organización criminosa. Entonces, el delegado tiene muchos poderes en Brasil para que pueda dirigir la investigación de una manera muy saludar, de una manera para que los jueces puedan tener o que llamamos en Brasil de la verdad real en proceso, para que la verdad pueda salir y llegar hasta las manos del juez, para que pueda juzgar muy tranquilamente, para que su juzgado sea muy tranquilo. La policía es la verdadera mirada del poder judiciario, y toda la mirada se hace a través de las manos y los poderes de la autoridad policial, que tienes para sí muchos instrumentos para llegar tanto al autor de delito, también para llegar a la materialidad del delito, requisitando que los experts, los peritos criminales, se puedan llegar en local de crimen, en la escena de crimen, y hacer
muchos retratos, para que todo eso pueda ir hasta la mano del juez, para que pueda después jugar con muy tranquilidad de toda la situación. Excelente, mi querido Fabio, pero también es muy importante lo que acabas de señalar, pero también me gustaría que nos mencionaras cuál es el sistema de arresto que tiene Brasil en este tipo de actos. En Brasil, nosotros tenemos una prisión muchísimo cautelar, que llamamos de flagrancial. Cuando la persona es detenida, cuando está practicando el crimen, de inmediato es llevada hasta la autoridad policial. Entonces tenemos lo que llamamos de flagrante delito. Cuando es arrestada y cuando llega a la presencia de la policía, de la autoridad policial, ya es llevada a la custodia, ya está llevada para la prisión, ya tienes su libertad cerceada. Tenemos otras modalidades de prisiones en Brasil. La prisión que llamamos de temporária, que es también una prisión muy efímera, que tienes un cortísimo tiempo para que la autoridad pueda hacer todas las diligencias necesarias para llegar a autoría, o las pruebas, o los testigos, o la materialidad, sea lo que fuera. Esta que llamamos de prisión temporária solamente se puede detener por la investigación, no se puede detener cuando ya se hace el proceso. Y hay una otra prisión que llamamos de prisión preventiva, que es para las situaciones donde tenemos la situación cuando hay riesgo de la persona huir para otro país, para otra ciudad, el proceso no hay bueno. Si la persona no se puede responder, no va a sentir las consecuencias penales del crimen que ha cometido. Entonces, todas esas prisiones llamamos de cautelares. Todas estas prisiones pueden acontecer, puede pasar por la investigación, el tiempo de la investigación, y la prisión preventiva puede pasar por la investigación o en proceso. ¿Está bien? Pero todas las prisiones que hablamos, excepto la prisión en flagrante, son determinadas por el juez. Solamente el juez puede determinar que se hace la prisión que llamamos como preventiva temporária. Ahora, la prisión flagrancial, cuando nosotros tenemos flagrante delito, arresto en acto, si la autoridad policial determina si la persona será arrestada o la persona tendrá su libertad de vuelta. Exactamente. Ahora bien, ya pasando un poco más también ya al proceso, me gustaría también que le comentaras aquí al público de qué se trata o cómo se lleva a cabo el enjuiciamiento penal en Brasil. Sí, la llamada no está muy bien. ¿Puede repetirte? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, te comento que le digas aquí al público y nos expliques un poco del enjuiciamiento penal que llevan a cabo ustedes en Brasil. Está bien. Tenemos como en Brasil dos fases. Una fase que llamamos de policial. Después de todo que ha hecho la policía, tenemos una otra fase que es la fase judicial, donde el juez hace todo lo que tienes con las pruebas, con los testigos, con las cosas para que pueda hacer la sentencia penal. Toda la marcha procesual para que se pueda llegar a una sentencia penal de condenación o absolución.
Entonces, con todo que ha hecho en la investigación, después que la investigación está listo, todo es enviado a la fiscalía y la fiscalía puede empezar o comenzar un proceso criminal. El proceso criminal en Brasil tenemos muchas garantías. ¿Sí? En Brasil llamamos que tenemos un proceso con todo lo que hay de las garantías criminales, como todo lo que ha pensado las teorías de Luigi Ferrajoli, todo lo que ha puesto para que se pueda tener un proceso saludar, un proceso con la paridad de armas, un proceso con una amplia defensa, un proceso donde hay un abogado o persona que pueda hacer todas las preguntas, que pueda intentar todo lo que tienes para lo interés, para que sea mejor para lo acusado. Entonces, en Brasil tenemos un proceso donde todas las garantías, que llamamos las garantías o derechos o las libertades constitucionales, son todas preservadas para que tenemos un proceso muy, muy, muy saludar, muy equiparado entre la acusación y la defensa. Pero tengo que decir que la acusación en Brasil, en regla, es hecha siempre por el Ministerio Público, que es muy próximo a la Fiscalía en los países latinoamericanos, que tienen el sistema de acusación, también un sistema acusatorio en proceso. En Brasil tenemos 3 personas en proceso: la acusación, la defensa y el juez. Pero en la investigación tenemos una única persona, que es en exacto la autoridad policial, el delegado de policía, que hace en una única persona, tiene todas las funciones: la función de acusar, la función de hacer la defensa y la función de emitir una decisión, la decisión que llamamos de indiciamiento. ¿Qué pasa lo indiciamiento en Brasil? Cuando la autoridad policial puede concluir que la persona está vinculada, que probablemente es actor de crimen o de fato que está siendo investigado por la policía. Toda esta decisión es muy importante para lo desarrollo del proceso, para lo desenvolvimiento, desarrollo de las investigaciones y de todo lo que hace para que se pueda llegar al fin en una sentencia criminal de condenación o una sentencia criminal de absolución. Mi querido Fabio, ahí dentro de tu libro también mencionas algo muy importante y me gustaría que me mencionaras cuáles son esas alternativas de precaución. Ay, está bien. Qué buena pregunta. Me gusta mucho de hablar acerca de este tema. Pero en Brasil, a muy poquito tiempo, tenemos un cambio de las leyes para que la autoridad judicial ya pueda hacer no solamente lo arresto o libertad, para que la decisión no sea solamente arrestar a la persona o la libertad. Entonces, como si en medio tenemos lo que llamamos como las alternativas. Las medidas alternativas son muchas, están todas previstas en nuestro Código Procesual. En algunas ocasiones
los jueces tienen que pasar por las cautelares, que llamamos de alternativas, para después hacer un juicio de prisión. La prisión en Brasil es, como en la mayoría de los estados democráticos, como la última ratio. La última ratio en Brasil es prisión. Y tenemos algunas medidas, algunas providencias para el juez que están en medio, que llamamos de las alternativas. Una de las alternativas es la monitoración electrónica. Tenemos otras alternativas como la prohibición de la persona hablar con testigo, de la persona hablar con la víctima de crimen. Tenemos otras prohibiciones de la persona no frecuentar lugares como las fiestas, si es una persona que está manejando embriagada. Entonces, el juez puede determinar una alternativa mediana, que es justamente las alternativas, como la prohibición de ir a una fiesta, como la prohibición de hablar con personas que están involucradas con el fato, con el crimen, las prohibiciones de la salida de la ciudad donde ha cometido el fato. Hay también una otra medida que llamamos de fianza liberatoria, donde la persona tiene que pagar una cuantía en dinero, en la plata, para que pueda tener su libertad restablecida. Hay una otra que es para que la persona no pueda salir del país. Entonces tienes que entregar su pasaporte para la autoridad y entonces no se puede más salir del país. Todo para que la prisión sea establecida como última ratio. Entonces el juez tienes que analizar las otras medidas para solamente después, como última ratio, falar o tener una decisión de prisión, de cárcel. Las medidas cautelares alternativas en Brasil es una medida muy democrática, es una medida muy buena, porque estamos haciendo y restableciendo la libertad como un grado muy grande para todo el sistema jurídico. Y también podemos hablar que la dignidad de la persona también está muy bien preservada cuando podemos hablar en medidas cautelares alternativas en concreto. Cuando un Estado tiene la prisión como última ratio, tenemos que es un Estado muy más democrático, muy más justo, un Estado donde las personas tienen sus derechos muy más preservados. Entonces, mi libro hace mucho de las medidas cautelares alternativas que tenemos en Brasil casi que 10 años y ha cambiado mucho todo el sistema procesual criminal. Exactamente. Hay otro punto que también dentro del libro que me hiciste favor de enviar de forma digital, mencionas una parte de que existe el encarcelamiento masivo en Brasil, que nos expliques un poco de ese tema, por favor. Sí, en Brasil nosotros tenemos uno de los mejores números de personas acauteladas. Sí, Estados Unidos hay más, Rusia hay más personas, pero Brasil es uno de los mayores acauteladores de personas. Esto no es bueno, porque el Estado no tiene todo y no puede preservar
toda la dignidad, todos los derechos, todas las libertades, todas las garantías de una persona que está arrestada, de una persona que está en cárcel. Entonces, tenemos un número muy mayor de personas arrestadas do que en exacto la capacidad de los centros de detenciones en Brasil, o que hace una situación muy deshumana. Infortunadamente, tenemos un número muy mayor de personas que están presas, que están en cárcel, do que el Estado debería de tener. Entonces, las alternativas cautelares tienen también por la finalidad de hacer con que tenemos un número muy menor de personas acauteladas, para que solamente las personas que tienen la real necesidad de estar acauteladas puedan estar acauteladas. Una persona que ha cometido un crimen sin amenazas, sin la violencia en Brasil, nosotros ahora defendemos que no hay la necesidad de se arrestar, de se privar su libertad. La persona puede detener, la persona puede tener solamente una alternativa cautelar, una restricción, como la monitoración electrónica, que es muy buena, que es mejor para el Estado, para los gastos, que es mejor para la persona que está siendo acusada, es mejor para todos. Y no hay la contaminación de una persona que está en cárcel, regresa a la calle, regresa a cárcel, regresa a la calle. Esto no es bueno ni para la persona, no es bueno para la familia, no es bueno para la sociedad, no es bueno para el Estado. Entonces, las alternativas medianas, las alternativas cautelares que llamamos, tienen un papel crucial en el Estado democrático. Hacer con que las penas, hacer con que la detención sea reservada solamente a las personas que tienen la real necesidad de estar acauteladas, y no todas como se puede hacer en otros tiempos. ¿Cacha? Exactamente, mi querido amigo. Ahora me gustaría que nos mencionaras un poco respecto al control social penal. ¿Me escuchaste, mi querido Fabio? Sí. Ah, ok. Sí. Un poco el tema. Sí. El control social en Brasil creo que es muy próximo de todos los países de Latinoamérica. Nosotros tenemos un control social que no es de los mejores. Nosotros tenemos el control social formal o penal muy direccionado por la estigmatización, por un estigma de las personas pobres, las personas desafortunadas, las personas que no tienen una buena renta, que no tienen buenos servicios, que no es bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la mirada del control social. En Brasil, como todos ya sabemos, tenemos una gran investigación que llamamos de Lava Jato. Creo que todos ya oyeron hablar de Lava Jato, porque hay muy políticos que están involucrados, que están en cárcel, que han perdido sus mandatos, y es una investigación que ha cambiado todo el control social. Ahora las investigaciones en Brasil hay pasado por una gran transformación. Entonces tenemos ahora también los políticos que están en la mirada del control social, que están en la mirada de las investigaciones criminales, que están en la mirada de la policía, que están en la mirada del Poder Judiciario.
Todo eso ha cambiado todo un proceso democrático. En Brasil mucho se discute, mucho se habla acerca de la corrupción. Y el control social es quien puede hacer en verdadero cambio, en verdadero otro significado de la policía, otro significado de cárcel. Entonces, tenemos un control social que ahora tienes una mirada, no más solamente para la persona que no tienes plata, mas también para la persona que hace el desvío de dineros públicos, de corrupción. En Brasil tenemos muy investigaciones, teniendo en la mirada los políticos corruptos. Creo que una particularidad de Brasil, en muchos países de Sudamérica tenemos en la misma realidad, infortunadamente. Pero creo que es una nueva mirada, es una nueva situación para que nosotros que estamos en control social podemos hacer, para que pueda también hacer una gran revolución, para dar a las personas una mejor igualdad, para dar a las personas mejores derechos, para dar a las personas una mejor dignidad. El crimen de corrupción es uno de los peores crímenes que hay, porque ha retirado el derecho de salud, ha retirado el derecho de la persona a tener dignidad, ha retirado el derecho de la persona a vivir bien. Entonces, esta nueva mirada del control social en Brasil mucho agrada a las personas de bien. Exactamente, mi amigo. Y ya por último, también para ir concluyendo la charla, me gustaría que nos dijeras un poco después de la pandemia, la pospandemia, ¿cómo quedará la investigación criminal en Brasil? Exactamente. Nosotros estamos en una situación muy nueva. Nosotros estamos en una situación donde hay donde no hay nada de exacto. Todos nosotros vamos a hacer muchos cambios para llegar a esta nueva realidad, a lo que se llama de nueva normal. Creo que no podemos regresar y hacer como éramos antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, creo que vamos a hacer muchos cambios, no solamente en proceso criminal, no solamente en la investigación. Pero creo que también tenemos muchos cambios en el trato de las personas. Todas las pandemias, la pandemia, la situación de guerrilla, todas las situaciones muy excepcionales hacen lo que tenemos que emergir y reconocer dos tipos de personas: los héroes y también las personas que no tienen gran carácter, las personas que no son buenas. Y la pandemia, nosotros tenemos que reconocer que es un periodo de revolución, es un periodo de que todos nosotros tenemos que repensar el trato con el prójimo, con la persona que está a su lado, repensar a sí propio, y todo dentro de una gran sociedad. Exactamente, mi querido amigo, muchas gracias. En esta parte de tu charla me agradó mucho el tema que tú desarrollas, la cuestión del tema de la investigación criminal. Y también me gustaría, por último, ya cerrar la última pregunta, es ¿cómo se desarrolla la investigación policial ahí en Brasil? Sí, como adicto, la investigación tiene muchas peculiaridades en Brasil. Creo que nosotros no somos como
como en México, donde la fiscalía hace la investigación. En Brasil, la policía tiene que hacer la investigación para después el Poder Judiciario pueda juzgar todo lo que tienes en la investigación. Entonces, tenemos que hablar un poquito cómo es la actividad policial, que estamos viviendo una transformación muy grande, pero yo pienso que después de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, después de muchos casos de abusos, después de una gran situación que las personas quieren el cambio de la actividad policial, la policía en todo el mundo tiene que repensar su postura, repensar su actuación frente a las personas. Creo que estamos en un momento muy principal, muy peculiar, un momento donde el cambio, un momento donde toda la acción policial es grabada por personas que están en la calle, por las cámaras. Entonces, todo lo que hace un policía en la calle es grabado. Y en caso que de inmediato, todo ya está en la internet. Todo ya está en la red. Entonces la policía tiene que repensar su postura frente a las personas, repensar su postura frente a todo que ha pasado, frente a postura para toda la sociedad. Este es un momento donde la policía tiene que hacer una nueva forma de actuación. En Brasil ya empezamos a repensar todo esto, toda la forma de actuación de la policía, las acciones. Y entonces una de las medidas de cambio es que todo policía, todo carabinero, todo militar, tienes que llevar en su ropa una cámara para que todo en su actitud, para todo en que hace, para su actitud puede ser grabado. Es una forma de se proteger la policía y una forma de proteger la población también. Es un cambio muy grande en toda la actividad policial el mundo, no solamente en Brasil, en Estados Unidos también ha cambiado mucho después de la muerte de George Floyd. Y todo esto tenemos muy reflexiones en Brasil acerca de lo mismo, para que tenemos una policía muy más democrática, muy más justa y que tienes una legitimidad muy grande frente a la sociedad. Creo que solamente así podremos tener una sociedad en franca evolución, en gran evolución. Este es primordial para que la policía pueda hacer, comprender y detener los reclamos de toda la población en todo el mundo. Ok, gracias mi querido Fabio Rus Borges, que se dedica a la investigación policial en Brasil, y te dedico, te agradezco sobre todo tu participación en tu programa Conciencia Fiscal. Les recuerdo mis datos. Soy el maestro Franklin Martín Ruiz Gordillo, que los puedo asesorar en materia de prevención de lavado de dinero, temas penales fiscales y compliance. Y les dejo mi número telefónico, es el 4961-458-6616. Y también les recuerdo el curso de lavado de activos que está promocionando la Universidad de Granada, España, y que va a emitir el certificado. Son 30 horas y del 27 al 31 de julio, y se pueden contactar al teléfono 477-39-44-994 con mi amigo el licenciado Israel Jiménez, que es el encargado de promocionar este curso.
Les agradezco y te mando un fuerte abrazo hasta Brasil, mi querido Fabio. Les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Franklin Ruiz, en Twitter con Ruiz-Frank. Les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que este es su programa Conciencia Fiscal.